Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a dar inicio a estas conversaciones urgentes organizados por ABDEA, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica de la Argentina. Hoy tenemos el gusto de contar con nuestros invitados, Liliana Weimer, Sandra Franzen, Javier Acuña y Fabio Mosquito Sancineto, que aparentemente no pudo llegar, seguramente se conectará en el transcurso de la reunión. Los coordinadores de este encuentro, de estas conversaciones urgentes, son Silvia Andorno y Marcos Arano. Así es que, bueno, los dejo ahora con ellos. Quiero simplemente hacer dos avisos. Uno es que ABDEA ha lanzado el directorio de directoras y directores de todo el país con un carácter federal y invitamos a todos aquellos profesionales de la dirección escénica a asociarse al mismo para generar una base de datos de todo el país. Para hacerlo pueden ingresar a nuestra página www.abdea.com.ar. Bueno, muchísimas gracias y damos comienzo entonces a estas conversaciones urgentes. Adelante, Marcos, Silvia. Buenas tardes a todos, todas, todes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este encuentro. Y la charla que planteamos a partir de Conversaciones Urgentes ABDEA, en este caso, es Gestión de Políticas Culturales en Tiempos de Pandemia. Para ello invitamos a 4 artistas gestores y dentro de la gestión y el recorrido de ellos, cuáles son sus pautas o qué recorrido están realizando en este momento de emergencia sanitaria. La charla que proponemos es una charla entre pares, entre colegas, entre amigos y desde ese lugar realizar el recorrido que nos convoca en este momento. Nuestros invitados, como decía Alfredo, son Sandra Franzen, Javier Acuña, Liliana Weimer y Mosquito, que en cualquier momento se va a estar sumando. Sandra Franzen, como ustedes saben, es artista gestora, es dramaturga, docente en dramaturgia, directora teatral y actriz. Liliana Weimer es también artista gestora, es fundadora y directora de la sala teatral Abasto Social Club. Javier Acuña, como ustedes conocen, tiene formación y recorrido en actuación, en arte y tecnología, y es creador y director de alternativa teatral y tecnoescena. Y Mosquito, que se estará sumando en breve, es artista, gestor, es docente y productor de espectáculos aplicados a la técnica de improvisación teatral. Bueno, doy paso a mi compañero, a Marcos. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Vamos a largar con un disparador que nos propuso Javier en particular y que nos pareció interesante como para poder plantear la charla. Básicamente es una pregunta muy simple, pero que no sé si es es interesante para pensarnos. Y la pregunta es, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Me parece un buen puntapié inicial. Sí, si querés, tomo un poco, me apropio claro, vos sos el que más la pensaste, así que... No, a ver, en primer lugar, agradezco a ABDEA la invitación y me gustaría mencionar que creo que es la primera vez que me presentan como artista gestor. La verdad que digo, me quedé pensando como en la definición, de hecho lo busqué el origen de la palabra artista y gestor. Me gusta, me parece que tiene un poco que ver con esto, con la pregunta también. Digo, nosotros
en alternativa nos venimos un poco como planteando esta cuestión, y la verdad que, digo, internamente nosotros debatimos mucho sobre la situación, sobre el teatro, sobre alternativa, y en lo particular, no sé, en las últimas 2 semanas diría, empecé como a toparme más con esta pregunta, un poco porque también, digo, yo también estoy formado en astrología, y no puedo dejar de mencionar la situación en la que estamos desde ese lugar y sentir que, digo, no a todos por igual nos está pegando de la misma manera la situación de la pandemia, ¿no? Entonces también me hago la pregunta de por qué, ¿no? De por qué nos pasa esto, por qué nos pasa en alternativa y por qué nos pasa a la comunidad artística y a la escena en particular, a la escénica en particular. Me pasa un poco, digo, desde el punto de vista astrológico, cuando algo, digamos, recuerdo una frase de Caruti, Liliana la veo reírse de lo que estoy diciendo, recuerdo una frase de Caruti que dice, Saturno inhibe la función que toca, ¿no? Y cuando Saturno inhibe la función que toca, eso tiene como, no sé si un objetivo, pero el efecto que produce es o desarrollarlo uno, o sea, generar esa energía uno, que ya no viene dada, o por lo menos intentar comprender a partir de la ausencia de eso qué es lo que significa. Y un poco me parece que está ocurriendo eso, digo, hemos intercambiado también algunos mensajes con Horacio Banega, y me parece que es como la pregunta fundamental, sinceramente, y de hecho tengo como un pensamiento, si se quiere, un poco mágico, que en la medida en que logremos contestar esa pregunta, volverán los teatros, volverá la escena. Admito que es un pensamiento un poco mágico, pero me parece interesante, digo, yo empecé a buscar información al respecto, de hecho por eso intercambié mensajes con Horacio Banega, que es filósofo, además de director, dramaturgo, actor, y encontré algunos textos interesantes, digo, recuerdo no me acuerdo ahora exactamente, es un filósofo que encontré, que también hizo teatro, eso era lo que me resultaba interesante, y él partía de una idea de que el arte en general, hablaba de arte, no del teatro en particular, el arte era eso que le permite al ser humano conectarse con el todo, ¿no? Conectarse con la totalidad. En lo personal yo ubico, digo, voy a hablar de nuevo de astrología, ubico al arte, para mí, esto es absolutamente personal, en el punto medio entre Virgo y Piscis, ¿no? Podríamos decir, porque es, de un lado tenemos como la máxima técnica, podríamos decir, y del otro como el máximo significado, o la totalidad. Y la obra de arte está como en ese punto intermedio, que justamente nos permite, si se va para un lado es incomprensible, y si se va para el otro es pura técnica, es puro despliegue técnico, podríamos decir. Para mí, en lo personal, esto es personal, la obra de arte está en el medio. Por eso me resultó atractiva esta definición que encontré, que el arte, y lo podemos trasladar después al teatro, es eso que nos permite conectarnos con esa totalidad, de alguna manera, ¿no? Y cedo la palabra a ver si alguien... Sandra, ¿te viene Sí. algún pensamiento a partir de esta idea? Sí, es amplia la pregunta, es existencial y lo que hace es plantearnos también para qué y por qué hacemos teatro, y más en estos tiempos. Yo creo que si no pensásemos que los teatros van a volver, ni siquiera estaríamos acá ahora, ¿no? Yo creo que el teatro va a volver porque el teatro se regenera y se ha regenerado a lo largo de la historia, y creo que en su propia esencia y en su propia identidad está lo que nos va a salvar, digamos, ¿no? Que yo creo que es lo solidario, lo comunitario, el otro, la otra, y el teatro es una actividad colectiva, y por lo tanto ahí en lo colectivo, en lo solidario, es donde me parece que está precisamente la salvación. Y también esto que planteaba Javier me lleva a pensar esto de la esencialidad, la no esencialidad, que son temas tan discutidos en estos momentos, ¿no? No somos esenciales, en principio no éramos esenciales, somos esenciales, bueno, es un tema para discutir, ¿no?
Pero bueno, estoy segura que vamos a volver, y las cosas que hacemos en este tiempo y en este momento es para sostener todo lo que va a volver, ¿no? Fundamentalmente. Está buenísimo. Liliana. Sí. Bueno, no, yo me reía cuando hablaba Javier, pero aclaro que es porque comparto esa formación también de astrología desde hace mucho tiempo, y entonces me interesaba mucho escuchar lo que él planteaba, y me reía un poco por complicidad, no por otra cosa. Bueno, cuando me presentaron, bueno, es que era una artista, me encanta la palabra artista gestora, fundadora del teatro, pero yendo a la pregunta concreta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? En primer lugar, soy actriz desde los 20 años, 21 años. Y más allá de haberme hecho responsable de un espacio teatral y de cierto tipo de responsabilidades que han crecido con los años, fundamentalmente yo hago lo que hago porque otra cosa no sé hacer. En principio, me formé para esto. Segundo, yo siento que no se puede parar directamente, o sea, yo no puedo parar, y creo que los que hacen porque hacen lo que saben hacer y lo que les gusta hacer y en lo que creen, por diferentes razones, pero es en lo que creen y es lo que le da sentido a sus existencias y a sus grupos de pertenencia y demás, no pueden parar. Eso como segunda instancia. Ahora, ya yendo a si se vuelve, cómo se vuelve, qué hacemos para volver y de qué manera, si es esencial o no esencial, si vamos a tener en cuenta la pandemia en su totalidad. Eso después lo vamos a charlar. Por eso pero digo, me parece que no sé, hay algo de la pregunta que a mí me parece muy interesante lo que dicen, que tiene que ver con, bueno, esta motivación personal, que de repente trasciende lo personal y justamente como decía Sandra, porque hacemos algo que es eminentemente colectivo, y también esta idea como de trascendencia que planteaba Javier, de contacto con el todo. Me parece que la pregunta articula bastante bien esta cuestión entre lo personal y lo colectivo. Y esta idea de contarnos como especie, ¿no? Y como sociedad y como forma de estructura social, bueno, estas cosas que tiene el teatro. En particular a mí me parecía interesante que es un momento de mucho cambio, evidentemente va a haber que repensar por qué hacemos el teatro que hacemos y qué tipo de teatro estamos haciendo y qué tipo de teatro vendrá. Sí. 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 A mí me parece que la respuesta es personal, sin duda, ¿no? A la pregunta, digo, eso es algo, no creo que exista una respuesta colectiva, pero sí, digo, en mi caso particular ahora está ocurriendo que estamos participando de vivos reales, transmisiones en vivo desde el teatro, ¿no? Lo está haciendo el Galpón de Guevara, lo está haciendo Timbre 4, y me pasa también en algunos casos, digo, es algo muy nuevo, ¿no? No sé, por ejemplo, ayer, digo, cuento como en lo que ocurría, ayer fue María Oneto en la obra de Veronese, la mujer, la persona deprimida, y la situación del chat, ¿no? La situación del chat, una persona con una mala energía, podríamos decir, en el chat, impregna toda la situación del público en ese momento. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, digo, ¿el chat funciona en esta circunstancia o no? ¿No? O por ejemplo, digo, una discusión que a mí me parecía interesante con la gente del Galpón de Guevara, en un momento yo le decía, bueno, pero ¿por qué en vivo? ¿No? ¿Por qué en vivo? Porque digo, ahí nos metemos claramente con la cuestión del teatro. Una de las personas del equipo me decía que era como lo último que nos queda del ritual teatral, que sea en vivo, que ocurre en ese momento, ¿no? Pero al mismo tiempo te enfrentás a un montón de problemática, e incluso, digo, ocurrió en la función anterior de Timbre, en la prueba anterior, que el audio estaba fuera de sincro.
y fue toda la función así. La verdad que ver una obra de texto con el audio fuera de sincro es inmirable, digamos, y eso genera una situación de tensión, de estrés. Entonces decíamos, pero yo la vi al día siguiente, porque además estaba con el estrés de toda la situación. La vi al día siguiente, la vi grabada y la súper disfruté. Entonces me hacía esa pregunta también, ¿no? Digo, ¿por qué en vivo? Y me pasaba, digo, que empecé a encontrar como una pregunta, una respuesta desde el actor. Digo, ahí es un poco a donde voy, es que me parece que es una oportunidad para hacernos esta pregunta en todo caso, y quizás para conectarnos con algo que por ahí nos olvidamos en la marea colectiva en la que veníamos viviendo en el contexto y en el estrés teatral de la ciudad de Buenos Aires. Lo que me pasaba a mí era que digo, creo que es la cuestión vincular, ¿no? O sea, yo cuando actúo siento al público, puedo establecer la mirada, me doy cuenta si la está pasando bien, si se está aburriendo, si se duerme, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿y si hago una obra de 1 a 1 en el vivo, ¿no? O sea, eso me justificaría, le daría una razón a que sea en vivo, ¿no? Porque si no decía, la verdad que si veo la obra grabada y la disfruto y no padecí la situación del vivo, la verdad, digo, ¿para qué estoy haciendo ese esfuerzo? Creo que va un poco ahí, ¿no? Yo creo que el tema, perdón, creo que lo que nos plantea el formato audiovisual es que incluso se habló de eso en las jornadas recientes de dirección escénica, más que ver cómo lo resolvemos rápidamente y seguir preguntándonos y todo el tema del vivo, es explorar un formato nuevo de escenario, yo personalmente, Silvia, digo, bueno, por ejemplo, yo tengo las dos actrices, una varada en Esquel y otra en Ezeiza, así que el vivo tendría que ser muy diferente, pero no me planteo tanto el vivo, sino cómo estoy explorando, bueno, un escenario. ¿Qué es un escenario teatral? Ir buscando un escenario, no que se transforma en un corto o en una película, porque eso no lo sé hacer, sino desde lo audiovisual, desde las redes, bueno, desde alternativas, o sea, desde transmitir a través de esos lugares, pero buscando, investigando el escenario teatral. Yo quería, si les parece, pasar a una inquietud. Una cosita más sobre lo anterior, ¿puede ser, Silvia? ¿Qué? Una cosita más sobre lo anterior. Porque sí, dale. A mí me resulta interesante esto que decía Sandra, en relación con lo de Javier, con respecto a esta idea de comunidad que plantea el teatro, para pensar el plano del convivio del cual hablamos, y lo ritualizado, ¿no? La necesidad de generar ese ritual. Las grandes diferencias, y yo creo que ahí radica algo bastante fuerte del cambio, que la ritualización virtual es bastante distinta, ¿no? Y eso me parece que es un punto que por ahí se podría empezar a investigar para pensar otros rituales, diferentes formas de ritualizar en estas condiciones, qué sé yo. Exacto, porque yo creo que, perdón, no quiero quitar espacio a los invitados, creo que aunque superemos la pandemia, aparezca la vacuna, volvamos a los teatros como antes y demás, igual va a haber gente y destinatarios públicos a los que va a ser muy bueno que les llegue el nuevo teatro, por llamarlo de alguna manera, a través de las redes. Hay gente que a lo mejor no puede salir porque por imposibilidad física, porque está enferma, no sé, o no quiere. Me parece que llegó para quedarse. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué es emergencia o emergencia cultural para ustedes, y específicamente en el ámbito en que están recorriendo ahora o desde los últimos años? A ver, ¿puedo contestar algo sobre eso? Quiero, sí. Después me gustaría en algún momento acotar una cosita respecto al streaming en vivo y lo que yo pienso, pero bueno. Yo también. Vos también, Sandra, sí, nos quedamos con... No, pero adelante, esta es una charla. Las preguntas son una guía no quedemos con nada. Sí, no quedarnos con nada dentro. Yo la única vez que vi uno en vivo la pasé muy mal, viéndolo.
No voy a decir ni dónde, ni cuándo, ni a quiénes. Aparecieron miles de problemas técnicos, un poco esto que contaba Javier, y por otro lado yo no puedo dejar de pensar porque sé que hubo que paralizar y parar cuestiones en vivo por gente que estaba contagiada. Entonces, para mí eso va... Bueno, como responsable de un espacio, yo jamás me comprometería a hacer algo donde pudiera alguien estar en riesgo, o sea, bueno, pero es mi opinión personal. Pero bueno, cuando he visto algunas cosas grabadas, bien filmadas, digamos, yo la pasé mejor. Y esto me está pasando. Hice la comparación porque, bueno, no sé si tiene tanto sentido este streaming en vivo, con el gasto que sabemos que lleva, con el estrés y el riesgo. Para mí fundamentalmente el riesgo. Porque es muy difícil, hablaban de ritualizar y hablaban del acto presencial, reproducirlo, cuidando la distancia y el barbijo o lo que fuere. O sea, me parece que ahí sí, para mi gusto, se desvirtúa. Lo que me parece que es lo que nos convoca en un teatro a nivel presencial, que es lo esencial de lo nuestro. Pero bueno, nada, quería decir esto. Y emergencia cultural, a nivel de los que somos responsables de espacios teatrales, así como de otros sectores que contiene la cultura independiente, los técnicos, los docentes, los trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, también los espacios, digamos, es obvio que estamos en emergencia porque, a ver, la ayuda del Estado, por supuesto que no es suficiente, lo sabemos todos, porque esto se alarga, porque esto es de una incertidumbre que nos toca a todos, realmente la incertidumbre es transversal, pero a los que estamos abajo, a los funcionarios, a los médicos infectólogos, yo creo que a todos. Entonces, bueno, la emergencia es lo que se solicita, por lo menos desde el lado de los espacios, es un acompañamiento no solo con ayuda económica, sino también con políticas que vean y que contemplen de qué manera se puede llegar a reactivar esta cosa nuestra, esto que, bueno, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires es muy importante y es un motor de la actividad porteña, así que, de la economía porteña también, así que bueno, eso es la emergencia cultural, que se hagan cargo también quienes tienen que velar por esto, de que la cosa es mucho más seria y mucho más compleja y problemática de lo que a veces quieren hacer ver, nada más. Sí, yo creo eso también, comparto lo que dice Liliana. Creo que es el momento de que quienes tienen el poder político se pongan esto al hombro y generen las políticas necesarias para sostener el teatro en la ciudad de Buenos Aires, que además es patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y está incluso por ley que es patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, y que entonces debería realmente tener una prioridad y un sostenimiento. Esta pandemia no hizo otra cosa que mostrar la precariedad en la que se encuentra nuestra actividad, absolutamente en todos los sectores, ¿no? Las salas, los artistas, los docentes, es decir, los técnicos, ni hablar. Los técnicos están en un estado de precariedad total, y esto lo que ha hecho es demostrar eso. Entonces, me parece, esto además lo digo yo como integrante del directorio de Proteatro, ¿no? Del directorio artístico de Proteatro, donde hemos recibido este año muchos más pedidos de subsidio, obviamente, que el año anterior, con presupuesto que sabemos que no es el que queremos y no es el ideal y es el por el que peleamos. Cuando este directorio en el que yo formo parte asume,
le acercamos al ministro de Cultura una nota, pero dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, una jerarquización del Instituto Proteatro, porque es el único instituto que sostiene la actividad teatral no oficial o independiente en la ciudad de Buenos Aires, y que es fundamental, y esto es fundamental que los teatristas sostengamos a este instituto. Lo digo como par y como integrante del directorio, y me parece fundamental, uno fue eso, la jerarquización del instituto, y el otro tema es el tema presupuestario. Y va a haber que pelearlo mucho el año que viene a ese tema. Y la decisión, bueno, está ahí, está en las autoridades que son las que tienen el poder político para hacerlo, ¿no? Así que ahí es a donde hay que ir. La emergencia es el estado caótico en el que nos encontramos los teatristas independientes hoy, no solo en Cava, sino en todo el país, ¿no? También a nivel federal. De pronto el INT ha salido más rápido con respuestas a solventar y a tratar de paliar esta situación, pero necesitamos que todas las autoridades estén a la altura de estas circunstancias, ¿no?, que estamos atravesando. Sí, esto que se dice tanto de decisión política. Exacto. Absolutamente. Es eso. Yo quisiera sumar a la cuestión de emergencia, yo creo que es más profundo incluso que la comunidad artística, ahí meto alternativa, termina siendo un híbrido que no puede ser considerado como un ente cultural y tampoco es una empresa. No podemos apelar a absolutamente ningún tipo de ayuda. Nosotros facturamos en abril un 10% de lo que facturábamos y en este momento estamos en un 50%. No estamos ni por casualidad en un punto de equilibrio y, hablando de precarización, nosotros tenemos un equipo de 12 personas, de los cuales solo 4 personas están en relación de dependencia, el resto son monotributistas que facturan y que nosotros, venimos, lo único que no hemos pagado hasta el momento son a los aguinaldos de mitad de año, pero el resto de los sueldos los venimos pagando y la realidad es que venimos consumiendo ahorros. Hay tiqueteras que han colapsado, han salido el nuevo parripollo argentino que es el streaming, empresas de streaming y tiqueteras nuevas. Eso produce una hipercompetencia que fragmenta mucho más un nicho que ya está partido en 1000 pedazos y encima con poco dinero, ¿no? Entonces la situación de emergencia, y además sumando a lo que decía Lili, el estrés del vivo tiene que ver con que no estamos en una situación tecnológica adecuada, los Zoom fallan, las conexiones se caen, no estamos preparados para eso y estamos haciendo algo forzado en un momento no adecuado, en un país no adecuado para eso. Todo eso para mí forma parte de la emergencia. En lo personal, para que comprendan la situación, yo asumí la posible desaparición de Alternativa si la situación no se logra dar vuelta, porque también no hay mucho por hacer, ¿no? No hay mucho por hacer, más allá de todo lo que estaban planteando recién. También uno comprende una situación que claramente nos está excediendo y frente a eso también uno dice, bueno, nada, quizás tengo que buscarme otro trabajo, ¿no? Quizás en lo personal me permito entrar en esa zona de riesgo también para colocarme también en esa situación de emergencia. Yo nunca programé tanto como este año, nunca con este nivel de concentración, y nosotros en Alternativa estamos haciendo algo que nunca hicimos, o sea, todo el equipo está completamente alterado, no hacemos nada de lo que veníamos haciendo ahora. De hecho, para que se den una idea de la profundidad del asunto, esta semana me mandó un mensaje la empresa de tickets, del ticket papel, preguntándonos, seguramente viendo las noticias, si la cuestión se iba a reactivar. Y le digo, mira, la realidad, es que todavía no hay nada seguro y que es bastante seguro que si vuelve sea con código QR, le digo, porque por toda esta cuestión del contacto y todo eso, y que va a haber que tomarle datos a los espectadores. Con lo cual, entiendo que ustedes están complicados. Y la persona de la imprenta me dijo, sí, mira, la facturación de la impresión de ticket para teatro era un porcentaje muy importante para nosotros de facturación. Nos escribió la persona que maneja la cartelera Lavalle, que
que se le cayó también el negocio. Digo, por un lado, uno ve todos los periféricos, que era un poco lo que decían recién, a la situación, y comprende, digo, yo creo que no creo ni siquiera en la cuestión es esencial, es no esencial, digo, para mí, sinceramente, creo que todo es esencial, que uno debería ver cómo hacer que todo caiga lo menos posible. Creo que eso sería, y en ese sentido, nada, qué sé yo, no, digo, no, yo prefiero no poner como una mirada pesimista y de última confiar que la cosa encontrará algún cauce, pero va a haber bajas en el camino, es medio inevitable. No cabe duda. Y se vuelve, de alguna manera, un poco también tomando esto que planteaba Sandra de lo colectivo, ¿no? Como el rol social, que es mucho más amplio el rol social del teatro que es solo, bueno, las obras que hacemos, ¿no? Hay un lugar de lazo que forma, que genera trabajo, dignidad, transformación, etcétera, etcétera, no solo adentro de una sala de teatro. Y no solo a los actores, directores, a los involucrados directamente en la obra, y eso me parece que se está empezando a visibilizar, o por lo menos también hasta para nosotros, ¿no? Para la misma comunidad artística empieza a ser evidente, la precariedad en la que están los técnicos, la precariedad en la que están, no sé, las tiqueteras, etcétera, etcétera. Y qué sé yo. Se puede pensar como una oportunidad. En ese sentido, por ahí vuelve la pregunta de para qué hacemos lo que hacemos. Quería, porque también ha sido una época de generar mucha resistencia, ¿no? Y algo que nos ha traído por ahí la cuarentena es nuevos lazos, nuevas conexiones entre los teatristas. Quería preguntarles o pedirles si nos pueden contar un poco del derrotero desde que se dictó la cuarentena, de redes, asociaciones, sinergias que se fueron armando. Yo comento un poco, digo que hablo mucho y por favor róbenme la palabra o me pueden pedir directamente que no continúe. Ahí Silvia está con el tac. Ok. No, la verdad a mí me pasa, en Alternativa estamos haciendo unos foros, que los venimos haciendo con la Asociación de Productores. La verdad que estamos teniendo incluso invitados internacionales que nunca podríamos haber tenido en otras circunstancias, y creo que nunca participé tanto y me han hecho tantas notas como este año, ¿no? Entonces, digo, a mí me gusta también analizar la cosa desde la cuestión simbólica, y en ese sentido, digo, veo algo importante que está pasando en relación al espacio, ¿no? Digo, eso tiene que ver justamente con esto de que ahora efectivamente podemos dar un curso con un docente de otro país sin tener que pagarle el pasaje, o invitar a un invitado internacional, o que te hagan una entrevista a otro medio, o cosas súper atractivas, que yo lo vengo viendo mucho, gente del interior del país, digo, uno lee incluso en la opinión del público en Alternativa, gente del interior del país que dice, qué bueno poder ver esto, o no sé, ayer en la experiencia de Timbre 4 había gente de Chile mirando la función. Digo, eso es nuevo, me parece que verdaderamente es una oportunidad que estaría buenísimo que no se pierda en la reactivación, porque además es un público potencial al que antes no se podía acceder. Pero después hay algo interesante que veo con respecto a los espacios, que son los que creo que están en crisis real. Digo, todos estamos en crisis, pero hay algo muy especial que ocurre con los espacios, porque de última los artistas también pueden poner contenidos a disposición y siguen ahí como girando, ¿no? Digo, desde Alternativa nosotros hemos tomado como una posición de no salir a competir con los espacios y asociarnos en todo caso con los espacios para ver cómo trabajar en conjunto. Y creo que algo de eso tiene que ver con esto que Marcos resaltaba y Sandra con respecto a los vínculos que ya existían, digamos, ¿no? O sea, reconocer los socios con los que uno ya venía trabajando. Y en ese sentido, digo, sí me parece interesante porque la discusión del convivio y toda esa cuestión, si hay ritual o no, qué es estar cerca de los demás o no, me parece que todo eso está en juego en este momento. Para mí es súper interesante verlo desde ese lugar, y creo que, bueno, eso tiene cosas positivas, como estas que comentaba recién, y algunas otras cosas
que podríamos decir, no sé, más de sombra, menos luminosas, que como fue ocurriendo, por ejemplo, digo, hubo tiqueteras que empezaron a trabajar con estudios de televisión, entonces digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Se está cediendo ese espacio para que sea ocupado por un estudio de televisión? ¿No deberían ser los teatros los que ocupen ese lugar? El instituto, por ejemplo, o los organismos que realizan apoyo, ¿no deberían ayudar a los espacios a copar esos lugares que si no se los copan otros, ¿no? Y que tiene que ver con algo de esta crisis como espacial, ¿no? Que parece que está ocurriendo. Está buenísimo. Coincido 100% en esto que acaba de decir Javier, y como dueña, digamos, de un espacio físico, en mi interior, muchas veces me pregunto, digamos, yo me estaré aferrando, o sea, yo y mis pares, ¿no? Me estaré aferrando a algo que quizá, Javier me va a entender en esto que digo, pero que quizá la nueva era está diciendo, che, no, a ver, las estructuras, las paredes no van más como antes, es otra cosa, viene por otro lado. Esto es una contradicción interna que a veces no me deja dormir, porque es muy difícil estar en medio de todo esto. Pero, por ejemplo, ahora Javier acaba de decir algo importantísimo, que los mismos espacios físicos, las paredes que albergaban lo presencial, digamos, y que esperemos que vuelvan a albergarlo, pero que también, si hay que reconvertirse a formatos audiovisuales o a esto nuevo que viene, bueno, que sea con los mismos hacedores y con los mismos espacios. Me parece muy bueno lo que acaba de decir Javi. Está bien. Yo creo que sí, debe ser para sumar, no para excluir. Claro. Si hay una reconversión o hay un llamado a que ya las paredes no son todo, digamos, es eso, que no son todos, que haya una actitud federal, inclusiva, entre distintos países, creo que el llamado es ese, poder incluirnos todos a través del formato audiovisual. Yo lo veo así. Sí, y Sí, volviendo a esto, sí, perdón, como volver a el espíritu de la cosa, porque si no siempre nos terminamos yendo a la idea del streaming y esto, ¿no? Es pensar quiero decir, para informarnos nosotros y también para la gente que nos puede estar viendo, qué nuevas redes, qué nuevos lazos, cómo nos hemos juntado, porque o la pregunta podría ser, ¿nos hemos juntado los teatristas? ¿Estamos más conectados, menos conectados que antes en la cuarentena? Bueno, a ver, lo digo yo formo parte de una colectiva de autoras, ¿no? Que ha sido un sostén muy, muy importante en este momento. Porque, bueno, primero, más allá de la razón por la que existimos, que tenemos 2 años de vida, que es visibilizar nuestro trabajo, también es una red de contención en estos momentos, y a su vez participamos dentro de otras redes de emergencias culturales, como parte de la colectiva, y esto se empezó como a abrir y como a expandir, o sea, uno naturalmente en la emergencia busca al otro, o sea, vuelvo a lo que dije al comienzo, no hay otra forma más que mirar, levantar la mirada y buscar al otro, porque si no, no hay forma. Yo creo también que voy a volver un poco a lo del streaming, no se puede escapar de esto, porque es lo que nos atraviesa, ¿no? Pero, o lo virtual, o como se quiera llamar, o los ensayos por Zoom que hacemos ahora, y todo esto que estamos inventando y aprendiendo, que bueno, que algunas cosas positivas la virtualidad tiene, como esto que decía Javier, que es la posibilidad de que por ahí gente, o sea, yo doy clases y entonces tengo alumnas de otras provincias, por ejemplo, o también puedo tomar clases con profesores de otros lugares que antes no lo hubiese podido hacer. ¿Sí? Me parece que fue como tu propio eco.
Digo, en algunas cosas de estas vendrán para quedarse seguramente, pero sí yo creo en la vuelta del teatro como rito en una sala y con el espectador mirando. No sé cuándo, porque el panorama es sumamente incierto, no sé cómo, pero bueno, apuesto a eso, ¿no? Tal vez soy un poco optimista y simplista, pero creo que lo que estamos haciendo en este momento es para volver a hacer teatro como lo hacíamos, o lo más parecido a lo que hacíamos. Y yendo... En relación, perdón, no sé No, que iba en relación a a esto avanzar que con la está pregunta. planteando Sandra, ¿qué particularidades creen ustedes que tendría que tener la vuelta o la adaptación a una nueva normalidad, como se está dando en llamar en cada caso, y cuáles serían los pasos a seguir para esta nueva normalidad? Y es muy difícil de contestar esa pregunta, porque no depende solamente de nosotros, porque hay una cuestión sanitaria en el medio, ¿no? Hay tantos protocolos y cuestiones, de esto puede hablar mejor Liliana, de pronto por las salas y los protocolos y las exigencias y las cosas que las hacen en este momento, creo, para las salas independientes, inviable, ¿no? Creo. Sí, el otro día justamente iba a decir a esa pregunta que hizo Silvia recién, iba a decir, mira, yo no tengo idea, yo no sé cómo se llega a la nueva normalidad, la verdad que no sé. Y el otro día, esta semana que fue tremendamente intensa, tanto para el teatro comercial como para los teatros independientes, tanto para la provincia de Buenos Aires como para Cava, por todo lo que, bueno, estarán enterados, se armó que si hay teatro en verano, que si no hay, que cómo, que si... A mí me quedó, yo no estuve en la reunión porque fue presencial, además la de Cava, pero fue un compañero nuestro por Artey, y un poco por lo que también Carlos Rottenberg comentaba, de la reunión con Quirós, el ministro de Salud de la ciudad. Es que los ministros de salud tampoco pueden jurarte sobre una Biblia que tal lugar, en tal lugar es un foco de infección y tal lugar no. Que el virus se expande más fácilmente así que hasta ahora sabemos que el aire acondicionado no, que los ventiladores no, y que el problema pasa por el aire y la ventilación, sumado a un tema de metraje cúbico que hay que medir. Bueno, va a haber que hacer unos estudios terribles en los teatros, para ver si en algunos se puede llegar a incorporar alguna porción pequeña de público, o hacer, no sé, clases o ensayos, etcétera. Pero tampoco es algo que puede definir, ni siquiera, te digo, ni los ministros de salud. Yo creo que ni el presidente de la, ¿cómo se llama?, de la Organización Mundial de Salud. Estamos navegando en estas aguas. Entonces, yo no sé cómo va a ser esa nueva normalidad, no sé a qué nos vamos a ir acostumbrando, no sé, yo si pongo este ejemplo siempre, y con esto cierro. Siempre, cuando estaba por estrenar alguna obra o lo que fuere, mi pesadilla recurrente era que tenía que subir al escenario a hacer un toro y no tenía la menor idea de qué tenía que decir ni hacer, y esa pesadilla era así la recurrente. Y ahora, clásico, ¿no? Sí, lo que me pasa ahora es que la pesadilla recurrente es que estoy en la calle o en algún lugar rodeada de gente y de pronto me doy cuenta que estoy sin barbijo. Y me agarra la misma angustia que no saber la letra en la otra pesadilla. Entonces digo, bueno, yo no sé a qué nos vamos a tener. Digo, quiere decir que eso en el inconsciente ya caló, ya está. Yo no sé cómo vamos a vivir. La verdad, no tengo idea. Yo no tengo idea, no sé si alguien... Yo comento un poquito la información que voy teniendo. Digo, justo hoy me llegó un mensaje de que en San Juan están haciendo funciones presenciales. Hay un grupo que está haciendo funciones presenciales y con barbijo y protocolo y bla, bla, bla. Pero también nos escribió otra persona de San Juan que ahora, por la extensión de 14 días de la cuarentena, tuvieron que suspender unas funciones presenciales que iban a tener. Y esto parece ser algo bastante frecuente en esta reactivación, que bueno, se avanza, se vuelve para atrás, se avanza, se vuelve para atrás. Y vi también, estuvo circulando, lo vi por Facebook, Leo de Auto lo publicó,
un documento de España, del gobierno español, donde mostraban como el índice de contagios por tipos de actividades. Y era interesante, la verdad, ver que en las actividades culturales era casi inexistente, y las actividades que tenían mayor índice de contagio eran reuniones, básicamente lo social, reuniones, fiestas, reuniones con familiares, esas eran las que, incluso restaurantes, pero las que más tenían eran como las situaciones sociales, ¿no? Que son un poco, podríamos decir de alguna manera, las que están habilitadas, las que ocurren, en definitiva. Y la verdad que digo, da esa impresión que lo que va a ocurrir es algo de que no se sabe muy bien, y mucho avance y retroceso, ¿no?, en este contexto. Sí, absolutamente. Ahora hay toque de queda en España. En España, sumado al que ya existía en Francia, en París. Sí. Es decir, se avanza, parece que se abre y luego se retrocede, y como dice Liliana, ni la OMS sabe muy bien cómo es esto, de modo que es muy difícil decirlo, que cómo va a ser la nueva normalidad. Sí, sí, mira, a mí me pasa algo particular con respecto, yo venía hace tiempo con la fantasía de, no sé, tener la oficina de alternativa en la montaña, por decirlo de alguna forma, y trabajar desde ahí conectados, porque yo decía, bueno, técnicamente lo podemos hacer. Este año me confirmó que efectivamente eso es algo que podríamos hacer. Y me parece también una discusión interesante, porque el año pasado yo empujé bastante, o en algunos entornos o mesas de discusión, el tema justamente de la ubicación de los teatros, ¿no? Los teatros, como la población tiende a atomizarse en una zona, ¿no? ¿Por qué no dispersar eso? ¿Por qué no abrir teatros? Porque digo, algo de lo que se habla también incluso del consumo de locales cercanos, de cercanía, de comercio de cercanía, también podría ser trasladable a los teatros, ¿no? O sea, que en lugares donde no hay teatros, puedan de pronto empezar a ver teatros y que empieza a dar una oferta en unas zonas, por ejemplo, donde no existía. Digo, creo que a esto sumo con respecto a lo que decía antes, con algo que está ocurriendo en relación a lo espacial, el transporte y todo eso, que tiene un poco que ver con lo mismo, en definitiva, ¿no? Es muy interesante esta punta que dispara Javier, pensando también hasta en uno de los pilares y espíritus que tiene APDEA, pensar el teatro y el rol de la dirección escénica en particular de manera federal, y tratando de promover también un mayor federalismo con respecto al teatro y una mayor participación en la toma de decisiones, inclusive de nodos que no son Buenos Aires, ¿no?, que es donde se concentra la mayor cantidad del teatro. Así que ese tema sería todo bien interesante para toda una charla, ¿no? Teatro y federalismo. Tiene un poco que ver con esto que preguntabas antes, ¿no? De estos nuevos vínculos también que se establecen, porque la verdad que a nosotros nos pasa, ¿no? Que nos están usando más del interior que antes, porque ahora, sin embargo, nos podrían haber usado exactamente igual, o sea, no hay algo que haya ocurrido, que cambió, que ahora nos puedan usar desde San Juan. Sin embargo, por alguna razón, esta situación a la gente de otras provincias les hizo prestar atención con respecto a Alternativa. Y digo, quería agregar algo, digo, yo soy un poco, creo que así como Sandra contó de todas estas asociaciones, bueno, las que ya venían también de que funcionan como entornos de contención, yo me pongo un poco crítico también con respecto a la situación, y creo que también esta situación de crisis y emergencia ha sacado afuera un montón de egoísmos, falta de compañerismo, de intentar, de pensar únicamente en cómo me voy a salvar yo. Eso también está ocurriendo, digo, y lo digo incluso, esas 2 primeras semanas de que se cortó el teatro, 20, digo, encima yo cumplí años el 21 de marzo, digo, para que se den una idea de cómo mi festejo de cumpleaños fue el primer día de cuarentena. Y estuvimos prácticamente 2 semanas devolviendo entradas. Ahí a nosotros se nos dio incluso un montón de situaciones que sostenemos hasta hoy, en algunos casos, de que nadie se hizo cargo en alguna situación de qué pasaba con esos espectadores. Nos ha pasado esto, digo, esto pasó la semana pasada, de algún espectáculo, digo, no tiene importancia nombrarlo, algún espectáculo que
decidió hacer funciones por streaming y colgar a los espectadores que quedaron colgadas de las funciones de marzo. Esos espectadores, como encima venden además por otro sistema, no hay forma de resolverlo. Digo, los espectadores quedaron ahí en un limbo, ¿no? Que no saben a quién le tienen que pedir el dinero o la devolución, pero al mismo tiempo esa gente hace el mismo show para el que ellos habían comprado entradas. Entonces también digo, así como esto ha ocurrido, que es verdad, y generaron nuevas asociaciones, también se ve algo poco luminoso, podríamos decir, en relación a los vínculos, y cómo se rescatan también los vínculos, digo, los vínculos con los que uno venía trabajando también, ¿no? Quiero decir una cosita, agregar nada más, porque es una primicia que les doy. No, al tema del federalismo, que sí, yo creo que nos acercamos todos mucho más a partir de todo esto, que se armó, hemos fundado la Federación de Salas Teatrales de la República Argentina. Somos las salas de todo el país, donde estamos Cava, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Tierra del Fuego, todos. Así que, bueno, estamos muy contentos con eso. Qué bueno. ¿Página o alguna manera para vincularse con la federación? ¿Cómo, perdón? ¿Alguna sala que no esté en la federación, cómo hace para comunicarse con ustedes? Ah, bueno, que me escriban directamente a mí y yo se lo paso a la gente que lo organiza de Provincia de Buenos Aires, no hay problema. Okay. Todavía no tenemos página ni todo eso. No, bueno, pero... Acaba de nacer, nos estamos presentando. Genial. La actitud federal hay que aprovecharla, Sí, claro. Es una actualización. Hay que aprovechar la actualización esta para trabajar federalmente, eso quise decir. Estábamos pensando también, bueno, han habido, y ya lo charlamos un poquito, bueno, algunas acciones particulares para tratar de paliar de alguna manera la crisis económica en la que mete a los teatros y al ambiente del teatro en general, a los teatristas, la cuarentena. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué acciones políticas para contener a obras, trabajadores, trabajadoras, técnicos, obras gente que estaba por estrenar o que estrenaba este año, o que empezaba procesos de creación? ¿Qué piensan ustedes que va a suceder con eso, con respecto a políticas para ayudar a estos proyectos? ¿Cuáles son para ustedes? Yo sé que, bueno, la pregunta por ahí es un poco, nada, es parte de la incertidumbre que todos vivimos y todas, pero ¿qué políticas les parecería que se podrían emplear, que se podrían poner en juego, o por cuáles luchar a partir de ahora, en este momento? Más allá de todo lo ganado, que es algo, ¿cuáles son las próximas luchas que hay que tener? ¿Cuáles son las políticas que hay que proponer? Yo creo que los que tienen que proponer las políticas son los políticos, no nosotros, que para eso están en los puestos en los que están, ¿no? Nosotros... Pero hay, como sector, nosotros tenemos que meter cierta presión, porque evidentemente, después de más de 7 meses... Seguro. Hay que exigirles que cumplimenten con lo que tienen que cumplimentar, ¿no? Pero me parece que las políticas deben ser pensadas desde ellos, y más allá de lo que el sector puede, de cada rubro, o cada asociación, o concretamente pedir, es decir, cada rubro debe tener un pedido en concreto, un rubro digo dentro de la teatralidad, ¿no? Pero, bueno, hay que exigir, y deben ser quienes detentan el poder los que deben darnos ese sostenimiento, ¿no? En el principio de la cuarentena, el Instituto Nacional del Teatro creo que compensó a los espectáculos que iban a estrenar, de los que no sé si eran solo los que estaban en el catálogo o también... Solo el catálogo, bueno, trató de llegar, la verdad, es decir, doy fe que, por ejemplo, a nivel salas llegó
a las salas no subsidiadas también. Insuficiente, ¿verdad? Pero lo hizo rápido y lo sigue pensando y lo sigue haciendo. Y Proteatro, no sé, Sandra, si me ayudas con esto, pero hubo una cosa que hizo con la Asociación de Actores como para los compañeros actores que estaban en las cooperativas que tenían que estrenar. En realidad, sí, no lo hizo Proteatro, eso lo hizo el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, en un acuerdo, exacto, con actores. Lo que hizo Proteatro fue facilitarle la lista de cooperativas inscriptas, pero después fue directamente, es decir, eso no salió del presupuesto de Proteatro, No, de Proteatro, claro. Sino que salió del presupuesto de cultura del gobierno de la ciudad. Bueno, yo cuando hablaba de la reactivación y de las políticas que nos acompañen en la reactivación, a los hacedores, digamos, de los distintos sectores del teatro, es esto, bueno, a ver, yo te pido y te exijo y se me ocurre tal cosa o tal otra, pero sinceramente quienes manejan los presupuestos, saben hasta dónde pueden llegar, los tiempos que tienen, etcétera, etcétera, bueno, son los funcionarios que ocupan los cargos públicos y que tienen, digamos, el poder o la llegada al presupuesto nacional o al presupuesto de la ciudad para eso. Nosotros desde la base, digamos, Artei, por ejemplo, es una asociación que tiene 23 años y que creo que, no sé, todos los años ha peleado por el presupuesto de la ciudad, con crisis, sin crisis, y bueno, y se mete con el presupuesto nacional desde otro lugar, porque lo del Instituto Nacional va por otro lado, pero igualmente estamos siempre con eso. Pero bueno, no basta ahora con esto, hay que ser creativos también, pero me parece que la creatividad tiene, como dice Sandra, que también venir un poco desde arriba, justamente por este destino tan incierto que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. Yo participé, creo que la semana pasada, o la anterior, no recuerdo exacto, un lunes fue de una mesa donde salió este tema en el festival Qué ganas de volver. Había una persona de Cultura Nación, y salió este tema, ¿no? A mí es un tema que me interesa especialmente, digo, yo muchas veces he pensado en involucrarme, no sé, digo, en involucrarme, en postularme para algún cargo en el Instituto del Teatro, cosas por ese estilo. Después, la verdad que en general me pasa que me tiro para atrás cuando veo, me desilusiono un poco del funcionamiento de todo, pero por lo menos mi percepción, digo, no soy un experto en el tema, yo lo planteé en esa reunión, generó eso, tensión, la verdad, en ese momento. Lamentablemente, digo, lo que me parece que ocurre cuando uno empieza a discutir estas cosas es que gobierno nacional o gobierno de la ciudad o el que sea se pone a defender la gestión. Y en el fondo, digo, tenemos que discutir de otra cuestión, o sea, de cómo sobrevivimos todos, ¿no? Acá no se trata de, olvidémonos por un momento si la solución viene de la nación o de la ciudad. Y yo planteaba un poco que me parecía que en general había cierta desilusión con la reacción general, ¿no? Y ahí lo que nos decían, bueno, que nunca en la historia el gobierno nacional había puesto tanto dinero en cultura, que digo, todo ok, digo, yo no digo que no. Si querés, lo que yo cuestiono es el cómo, la forma, y el pensar que únicamente poner dinero o eso es la ayuda necesaria que te ayuda, porque digamos, creo que lo que tenemos que pensar, digo, hablando de la emergencia inicial, es cómo llegamos a ese momento de la reactivación. O sea, en el medio, ¿cómo hacemos para llegar? No hay, en un país con el 40% de pobres, no hay dinero para seguir repartiendo de esa forma? No va a haber para todos, qué sé yo, digo, desde Alternativa nosotros no hemos salido a pedir dinero, pero me parece que no se piensa en eso. Ahí es donde yo digo, los organismos deberían estar pensando en cómo ayudan a los teatros, por ejemplo, a adaptarse a este contexto y aunque sea encontrar algo que permita un tránsito, porque en algún momento la plata... Sí, perdón, de eso se trata la política cultural. Lo que pasa que acá nosotros siempre estamos poniendo parches, ¿no? Claro, claro. Siempre estamos tapando pozos y se nos destapan otros y poniendo parches. Entonces, una política cultural es una política que se piensa para un determinado periodo, ¿no? Ahora está bien, estamos atravesados por una pandemia, ¿no es cierto? Y esto genera que todo es emergencia, pero bueno, nos agarra ya mal parados. Y si no tenemos una política clara, que no sea solamente
poner más plata, que es, por supuesto, para poder realizar las políticas hay que tener plata y ponerla donde hay que ponerla, pero sí pensar una política cultural. Y yo yo creo que sí hay que participar, Javier, de estos institutos, porque son los institutos que están para ayudarnos en nuestra actividad, y me parece que eso es fundamental. La comunidad teatral tiene que conocer qué es Proteatro, la ley Proteatro, tiene que participar, tiene que presentarse a concursar, tiene que estar ahí. Y lo mismo en el Instituto Nacional de Teatro. Es decir, yo acabo también de concursar para ser jurado, no quedé, llegué hasta una instancia, pero a mí me interesa participar y estar en la gestión. Y además, vuelvo a lo que decía al comienzo, ¿no? La jerarquización de estos institutos, y en este caso hablo de Proteatro. Hay que destinarle más dinero y tiene que, ¿para qué? Para que no estemos solo resolviendo la inmediatez, es decir, ¿qué es la inmediatez en este momento? Entran los pedidos de subsidios, tenemos esta plata, a ver cómo la repartimos, ¿no? Le damos a este, un poquito más a este porque es mejor proyecto, un poquito menos a este porque, ¿no? No, nosotros deberíamos, además de eso, poder, porque la misma ley Proteatro lo enuncia, es una ley noble, por más de que en alguna cosa esté un poco anticuada, pero es una ley noble, y habilita que el directorio también pueda pensar políticas culturales. Pero estamos tan atravesados por la emergencia y por la inmediatez que, y además el directorio cobra un viático mínimo, y también a eso me refiero con jerarquizar, que no podemos decir, el árbol nos tapa el bosque, siempre, ¿no? Y esto me parece que es fundamental a nivel local, a nivel federal, es decir, en pensar en políticas con tiempo, en realmente una política cultural a desarrollar. Sí, coincido plenamente con Sandra. Yo también me presenté a un concurso del instituto y tampoco quedé, no para jurado, pero hay que participar, hay que participar. Yo siempre fui defensora de estar adentro. Tirar piedras de fuera no sirve. Es decir, es una actitud, para mi gusto, infantil, reaccionaria, si querés. Desde adentro, y coincido totalmente con esto que decís. Lo que pasa así en Proteatro, inclusive en el instituto, de tener que poner parches y actuar frente a la coyuntura, bueno, pasa en algunas asociaciones que tenemos mucho tiempo también, como Artel. 1000 veces hemos querido, años anteriores, ¿no?, instalar un momento, un espacio de debate para repensar lo artístico, lo que hacemos. Nunca hemos podido, estamos siempre corriendo, atajando penales, y viendo para dónde hay que correr. Es vertiginoso y, bueno, lamentablemente... Vuelve un poco esto que decían antes, ¿no? Que ya estábamos en emergencia. Emergencia continua. Claro. Bueno, le quiero decir a la gente que nos pueda estar mirando, que si quieren poner preguntas para los y las invitadas, es el momento. Quería hacer, probablemente todos los teatreros conozcamos estas frases de la gaviota de Nina, cuando dice: ahora yo sé, comprendo que en nuestro oficio lo principal no es la gloria ni el brillo, ni aquello con lo que soñábamos, sino el saber resistir. Lleva tu cruz y cree. Yo creo y no siento ya tanto dolor. Cuando pienso en mi vocación, no temo a la vida. Y en ese sentido queríamos preguntar, como cierre un poco de esta charla antes de las preguntas, ¿cómo se sienten ustedes con su oficio de teatristas, de artistas en este momento? ¿Dónde sienten que están en este momento? Y en la trinchera, como siempre. En la nube cibernética, también. Sí, en la virtualidad de los Zoom, bueno, qué sé yo, hablando ahora de lo artístico, a mí la pandemia me agarra
la dirección, ¿no? Desde la dirección, con 2 proyectos que tenía. Uno ya con fecha de estreno en junio y otro que estábamos como tratándolo para segunda mitad de año, ¿no? Y bueno, y ahora es saber, nos seguimos juntando con las compañeras, porque somos todas mujeres, en los 2 proyectos, y digo, bueno, cada proyecto encontrará su lugar, su camino, su forma. Uno de ellos yo me niego absolutamente al streaming y lo quiero hacer presencial cuando se pueda volver, como sea, y el otro quizás puedo pensar en algo también en sala, pero afuera, en una esquina, en una ochava, digo, uno se pone a pensar desde lo artístico e incluso cómo usar los protocolos para que sean parte de lo artístico, de la escenografía, no, uno empieza ya a pensar un montón de cosas, pero bueno, es esto, ¿no? De seguir, de persistir, en una instancia de persistencia, de tosudez, si se quiere, y de estar, y de resistir, ¿no? Como decía Nina. Como dice Nina. A mí me agarró, bueno, yo en este momento tendría que estar en México, haciendo funciones de un proyecto que ganó Iberescena, mi socia, la productora, y yo estoy involucrada como actriz. Sí, en este momento deberíamos estar en México, bueno, se ha prorrogado para el año próximo, cuando se pueda. Hicimos una parte virtual con la UNAM a nivel de los cursos, que también formaban parte del proyecto. Bueno, eso sí se hizo de manera virtual, pero bueno, lo otro tiene que ser presencial sí o sí. Hay artistas de España, de México y de Argentina que tienen que realizar las funciones y lo que tienen que hacer de manera presencial. Así que ahora estaría ahí. Pero bueno, nada, a mí me agarra pensando la actividad, pensando esto que se habló un poco, lo que hablábamos hoy entre Sander también y Javier, de la mezcla entre virtual y presencial, y fundamentalmente, la verdad, lo confieso, pensando estrategias y hablándolo mucho con mis socios y demás, de bueno, hasta dónde conviene, si se mantiene este espacio físico, si se cierra, o se mantiene un año más, o se cierra directamente, o lo reconvertimos. O sea, estamos en eso me ocupa muchísimo espacio en la cabeza y bueno, toda esta cuarentena me absorbió mucho tiempo y me sigue absorbiendo porque no es fácil, no es fácil decidir. A mí me pasa, la verdad, que yo siento que en este momento me estoy como reconectando. La verdad que yo dejé de actuar, creo que hace 3 años que fue la última vez que actué, y antes de esa obra, hacía 5 años que no actuaba, y tengo que admitir que toda mi producción o todo mi pensamiento actual gira en torno a lo tecnológico. Tengo un proyecto que escribí en el 2016 que uno lo lee en este momento y parece escrito para este momento. Empezamos a pensar alternativa teatral desde ese lugar. Alternativa teatral hizo un cambio de identidad y lo hicimos con una performance que yo entiendo que para muchos sea difícil de verlo como una performance, pero fue exactamente lo que hicimos. Fue pensado de esa forma, o sea, fue pensado como una acción artística con un concepto y una idea muy concreta de lo que estábamos haciendo. Tenemos una acción por delante, o sea, lo que internamente como equipo empezamos a pensar es que Alternativa quiere producir hecho artístico. No sabemos muy bien de qué forma, porque por eso digo, no necesariamente tiene que ser hacer una obra de teatro, porque también eso implica, o tener un teatro, porque también eso, que fue una discusión que en algún momento apareció, decía, bueno, no queremos competir, tener un teatro sería también competir con otros teatros, o hacer una obra de teatro sería salir a promocionar una obra propia con otras características, pero sí tenemos algo súper interesante que no lo voy a quemar, que tiene que salir este año y que incluye a toda la comunidad, pero que lo hicimos hace un tiempo y lo vamos a mostrar ahora. Y también hicimos algo ahora que presenté en el foro de la semana pasada, la anterior creo, que es una aplicación, es un entorno, estamos desarrollando una aplicación a partir un poco de todas cosas que vimos ocurriendo, y me parece interesante decir que no todo es streaming en estas nuevas
posibilidades de lenguaje y de expresión artística, y armamos algo que veníamos trabajando un poco inspirados en lo de Amor de Cuarentena, que es una especie de aplicación que permite construir experiencias multimediales, ¿no? Tenemos armado un demo, digo esto por si hay gente escuchando que le puede interesar, le podemos pasar el link. Simula, en principio, esta experiencia que armamos dentro de la aplicación simula WhatsApp, parece que uno estuviera con un WhatsApp, y uno es capaz de o presenciar un diálogo o incluso mantener un diálogo con esta aplicación, donde incluso puede ver a la persona del otro lado escribiendo. O sea, nos metimos con algo de intentar generar sensación de presencia del otro lado. Con lo cual digo, creo que de alguna manera toda esta situación forzada, absolutamente forzada, un poco que nos reconectó o nos empujó a mayor velocidad a involucrarnos más directamente con lo artístico. Digo, me parece interesante el camino de Netflix, yo lo planteo bastante, porque a veces también se lo plantea como competidor del teatro. Netflix arrancó primero como un videoclub, ¿no? Como un videoclub alquilaban los DVDs. Después pasó al streaming. Y hoy se transformó en productor de contenidos, porque hoy el streaming, cada productora tiene su propia tecnología de streaming, podríamos decir, ¿no? Y a mí me parece, digo, esto lo he planteado, creo que incluso en una reunión de Artey, me parece un camino interesante para los teatros, ¿no? Digo, en relación a generar esos contenidos, o bueno, también, digo, un poco lo que me pasaba con respecto a la pregunta anterior, nosotros tenemos una fundación desde el año pasado, Fundación Alternativa, y me pasa, digo, adhiero y coincido en que estos espacios hay que ocuparlos, Proteatro, INT y cualquier rol de los que están en ciertas zonas de decisión, pero también me pasa en lo personal que con Alternativa hemos encontrado también un canal en ese lugar, entonces también de alguna manera siento canalizado mi necesidad personal por ese lado. Pero creo que justamente pensar en cómo vamos a llegar, cómo vamos a transitar este momento de transición hacia una nueva apertura, es algo en lo que nosotros pensamos, nos ocupamos, y en muchos casos consideramos que algunas de las ideas que tenemos son ideas que deberían venir del gobierno y empujarse un poco desde lugares de decisión del gobierno. Está buenísimo. Si querés... Podés pasarnos el link y lo habilitamos, creo. Bárbaro. Sí. Ahí Alfredo me dice que tiene una pregunta para hacer. ¿Se me escucha? Porque tengo internet inestable. Se escucha. Bueno, ojalá que le alcance a hacer antes que se me vaya. Estaba pensando en dos cuestiones. Uno tiene que ver con la ritualidad, que se preguntaba cómo conservar esa ritualidad o cómo seguir alimentando esa ritualidad, por un lado. Y es cierto esta cuestión, o por lo menos coincido en que la gestión siempre fue en la urgencia o en la emergencia. Es decir, las gestiones culturales generalmente se hacían desde una ideología que tenía que ver con lo urgente. Y ahora estamos viviendo una urgencia, entonces esto de alguna manera... se hace insuficiente, ¿no? Se hace insuficiente una gestión de urgencia en la urgencia. Y es necesario la gestión participativa, decía Sandra, y estoy de acuerdo, y la pregunta sería, la primera es, si estas agrupaciones emergentes, que cada vez son más, que cada vez tienen más participación, no tiene que ver con esta cuestión en relación al teatro y la comunidad de seguir juntándonos y ser cada vez más conscientes de cuál es nuestro rol dentro de la cultura. Entonces la pregunta tiene que ver si no es a través de estos colectivos, de esta pluralidad, donde podemos encontrar una participación, pero no desde la urgencia, no solo para pedir que nos den dinero, como normalmente, o por lo menos se podría leer apuradamente, que esa es la función, sino para poder pensarnos en este doble rol de artistas y trabajadores culturales y generar esos instrumentos de cambio y esa convicción para poder en mayor paridad con los organismos y las instituciones del Estado, poder generar esa visibilización
y esa agenda necesaria en relación a nuestros propios derechos. Eso por un lado. Y la otra pregunta es en relación al teatro en los espacios públicos, ¿no? Encontrar esa ritualidad ya tan anacrónica, pero el teatro siempre tiene algo de anacrónico en el buen sentido, sino es a través, en este momento, transitándolo desde respecto del teatro y lo público, en los espacios públicos. A cualquiera, al que quiera. Yo te quiero contestar sobre la primera una cosa, si puede ser, mínima. Coincido en lo que decís con respecto a la sinergia entre las asociaciones, pero creo que también hace falta paralelamente un trabajo intragrupal y también personal. Ya hemos vislumbrado, un poco lo decía hoy Javier, y me parece que es algo en lo que tenemos que trabajar. Nosotros además tenemos la obligación como artistas, creo yo, ¿no? Como gente que tiene que trascender un poco el chiquitaje de nuestras personitas, que muchas veces, que ya se producen a veces estas cuestiones internas de si pide tal sector, cuidado que el presupuesto no va a alcanzar para que el otro sector pueda. Entonces acá es el punto que me parece muy importante a trabajar, que la cuestión sea colectiva en serio, que la cuestión sea federal en serio, porque todo es muy lindo de decirlo, y luego en intramundos pasan cosas donde vemos un poco lo que Javier decía, ¿no? El sálvese quien pueda, en bueno, che, yo, no sé qué, y ahí es donde me parece que tenemos que poner el foco. Ahí tenemos que poner el foco y trabajar mucho, sobre todo quienes son los dirigentes de las mismas agrupaciones, para que después le podamos también exigir a los dirigentes gubernamentales que tengan la misma equidad y la misma ecuanimidad. Está buenísimo. A mí me pasó un poco parecido a lo que comenta Lili, digo, creo que está buenísimo lo de las asociaciones sectoriales y distintos tipos de grupos, pero creo que debería haber algo más transversal que los abarque a todos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que entiendo que es algo de esto, de lo que está hablando Lili. Sí, bien. Sí, Sí, Sandra. No, coincido con lo que dicen. Después, con respecto a lo que dice Alfredo, el de pronto tomar el espacio público, sí, es interesante, digo, no solo en teatro lo que está ocurriendo, digo, toda la gente que venía haciendo yoga, entrenamiento físico, digo, han pasado también al espacio público. Sí, es extraño, la verdad que digo, yo no... ahora, por ejemplo, a nosotros nos han contactado desde Recoleta que van a empezar a utilizar la terraza. Sé que el Picadero va a empezar a utilizar también la terraza. Digo, no es la plaza, pero es un entorno exterior que me parece que, digo, viene el verano, ¿no? Entonces es como una situación potencial a ser aprovechada, pero no las tengo veredas de cada teatro. Le escuché a alguna sala decir de usar las veredas también, que sí. responden a su teatro. Exactamente, sí, los frentes, sí. Claro, Sí, así como está hablando. Las veredas. Sí, hay algunas iniciativas incluso te van a actuar a la puerta de tu casa también, o bueno, algunos abren la ventana y tocan un tango, tocan la guitarra para los vecinos que pasan. Hay algunas, o bueno, al principio todo lo que ocurría con los balcones. Margarita Valli contó también que estuvo trabajando en una experiencia muy interesante, que tenía una vecina enfrente que era bailarina y dijo, che, bailá y yo te filmo. Y empezó a armar un trabajo y después lo llevaron a la vereda y decían que eran como 40 personas bailando en la vereda. Nada, me parece que sí, hay una zona interesante, pero de nuevo, eso es un poco como la desaparición de los espacios de los teatros y de las paredes, ¿no? Entonces, yo me refiero a las veredas de las salas teatrales. Sí, claro, sí. Las veredas de las salas. En la vereda, siguiendo un poco la lógica, hablo de Cava, ¿no? Se autoriza a las veredas. Sí, a lo que voy es que es algo de teatros. De todas maneras es limitado, o no todos los teatros tienen terraza, por ejemplo, ¿no? Nada, digo, sigue habiendo ahí una crisis, me parece, que tiene que ver con lo espacial, ¿no?
Sí, sí, igual lo de las veredas también hay que verlo porque también depende mucho de la AGC, los permisos, las cuestiones, no todo el mundo. De vereda tiene cada teatro también, bueno. Claro, exacto, es un mundo de cada teatro. No, Sí, claro, sí. sí, sí. Pero Bueno. es una posibilidad más. Claro, claro. Totalmente. Algunos se podrán, otros no, y a lo mejor hay que cortar media calle, la verdad no sé, pero yo me apropiaría de la vereda, empezaría a gestionar eso. Bueno, una de las Los conclusiones bares es que empezaría a seguimos para gestionar. adelante. Poco, sí. que siempre seguimos para adelante, que estamos resistiendo de alguna manera con todas las dificultades que está teniendo hacer teatro tal como lo conocíamos. Yo quiero agradecerles muchísimo su presencia, Javier, Liliana, Sandra, Silvi y Alfredo. Creo que fue muy rico el intercambio. No quiero dejar de decir esto que me olvidé al principio, y es para los que están viendo, es que APDEA es una asociación sin fines de lucro, y que para poder llevar adelante nuestras acciones y para poder terminar los trámites de personería jurídica, etcétera, etcétera, tenemos un bono contribución de 100 pesos, no es nada, para quien quiera ayudarnos, ayudar a esta asociación a que siga funcionando y poder avanzar un poco con todas las acciones que en este momento se hacen fundamentales. Silvi. Sí, recuerden que se pueden suscribir acá al canal de YouTube y recordar también el directorio, que quienes lo deseen se pueden registrar, como para que tengamos un registro. La idea es con la actitud federal de APDEA, tener un registro de todos nuestros profesionales de la dirección escénica. Tal vez creen que de esa manera van a tener que participar, y no, participan si quieren de las comisiones, y si no, no, pero el directorio está bueno si se inscriben, es muy fácil, es muy sencillo, no es un formulario que es un plomazo, no, es muy sencillo, son algunos datos, una mini biografía, y ya estamos todos más eslabonados. Yo también les agradezco infinitamente acá a los invitados, al público, a Alfredo que también estuvo con nosotros, a Elba que nos ayudó con el chat, y a los chicos de la parte de la Comisión de Comunicación, Carlos, Daniel. Ahí justo Carlos me está diciendo que en el inicio de la página de APDEA está lo del bono, fundamental. Sí, hacen clic y ya pueden ingresar los 100 pesitos. Bueno, mil gracias por estar aquí. La charla queda en el YouTube de APDEA, y nos estamos viendo en breve, ojalá que en vivo, en directo y en una sala. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Chau, chau. Hasta luego.